tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, feliz miércoles, ya estamos aquí en El Timbre y pues como todos los días y todos los miércoles saludo con mucho gusto a mis compañeros. Surya Palacios, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Alberto, Héctor, muy bien, encantada de estar aquí. Feliz miércoles para todos. Excelente, bienvenida. Héctor Romero, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Surya, buenos días, Alberto, buenos días al auditorio. Con el gusto de saludarlos a todos y con el gusto de estar nuevamente aquí con ustedes e invitarlos a que participen a través de las redes sociales de Cabecera en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y todas las redes sociales posibles. Ahí está Cabecera, búsquelo y opine, emita sus comentarios que serán de gran interés para todos nosotros. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema y hay un tema interesante que pues bueno, le han estado, entre otras cosas, pues pudiéramos decir dándole palo a las iniciativas del presidente, ¿no? Surya esta ley de hidrocarburos que pues ya hay suspensión a esta reforma, ¿no? Sí, así es, Alberto. Nuevamente, el rockstar de la judicatura, en el que ya se está convirtiendo el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión. Ya ha otorgado, el día de ayer otorgó 8, antier unas 3, en total van como unas 17, 18 suspensiones, entre ellas ya varias que son suspensiones definitivas, lo que no quiere decir que ya esté otorgado el amparo, sino simplemente como medida cautelar, pues las cosas deberán de permanecer tal y como se dicen en esos fallos, hasta que se resuelva el fondo de los amparos y se dé la sentencia respectiva. ¿En qué consisten estas suspensiones definitivas, que son las últimas que ha emitido este juzgado? Bueno, pues que el artículo 57 y los artículos transitorios cuarto y sexto de la Ley de Hidrocarburos aprobada por el Congreso están suspendidos. No así el resto de las modificaciones a esta norma que se dieron en el Legislativo Federal. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que de entrada, de manera preliminar, se reconoce, aunque no lo dice abiertamente el juez Gómez Fierro, que esa norma y parte de sus articulados, esa reforma y parte de sus articulados tienen un carácter expropiatorio. ¿Por qué? Pues porque se establecía que la Secretaría de Hacienda, perdón, la Secretaría de Energía podía revocar cualquier permiso de las concesionarias que incumplieran con cualquier requisito, es decir, eliminaba las sanciones graduales que existen en la mayoría de las leyes en nuestro país y por cualquier infracción administrativa, aunque no fuera grave, se iba a quitar el permiso. ¿Por qué? Pues porque no quieren, en el fondo, ese es el objetivo de las reformas, no quieren que existan gasolineras en específico y distribuidores de hidrocarburos de carácter privado, que son las empresas que han puesto sus gasolineras a partir de la reforma energética de 2013. Entonces, esto ya quedó suspendido. La Secretaría de Energía no va a poder quitarles el permiso a todas estas empresas concesionarias porque cometan una infracción que no sea grave. Ahora bien, si la autoridad logra demostrar que, por ejemplo, los hidrocarburos, gasolinas, diésel, que adquirieron algunas de estas empresas lo hicieron de manera ilícita, es decir, recurrieron al mercado negro de hidrocarburos que sigue existiendo en nuestro país, conocido como huachicol. Bueno, entonces sí, ahí no hay ninguna suspensión. Esa sanción sí la podrá aplicar la Secretaría de Hacienda y es eliminar el permiso a todas esas empresas que se les compruebe. No es nomás ahí una acusación al aire. Se tiene que demostrar que realmente hayan adquirido hidrocarburos de manera ilegal y por ende sí amerita una sanción como el quitarles el permiso.
Y además, otra cosa muy importante que quedó suspendida es el hecho de que la autoridad va a poder intervenir las empresas cuando éstas no tengan cuando no tengan todos los aparatos en forma, cuando tengan alguna irregularidad. Esta intervención, la facultad de que la autoridad intervenga, no está suspendida. Lo que se suspendió fue que cuando se diera la intervención, la empresa afectada no podía participar en el manejo de las instalaciones durante esa ocupación de la autoridad, sino que solo iba a ser Pemex la que se hiciera cargo, por ejemplo, de una gasolinera que fuera intervenida. Entonces, en la suspensión definitiva que ya dio el juez Gómez Fierro, se trata de que en el caso de que se presente una intervención de parte de la autoridad, la misma empresa intervenida va a poder participar en el manejo de la misma. Es algo muy similar, digamos, en la suspensión, sus efectos en este aspecto es algo muy similar a lo que ocurre, bueno, cuando una empresa tiene una intervención porque está en quiebra o recurrió, digamos, a todos los capítulos de la legislación para que exista un interventor, pero la misma empresa también colabora en la intervención. Entonces, digamos que en síntesis esto es lo más importante que se está suspendiendo. Eso sí, las empresas concesionarias que están como tales con permisos a partir de la reforma energética de 2013, pues tienen que ser muy puntuales en el cumplimiento del resto de la ley, porque, como mencionaba al inicio, son solo 3 artículos, el 57, cuarto y sexto transitorio de la reforma, los que fueron suspendidos, pero evidentemente son los que causaban mucho más daño y agravios al capital privado que interviene en el sector energético de nuestro país. Antes de ir con Héctor, quisiera hacerte nada más una pregunta, un comentario que me aclares. ¿Quiere decir que entonces esto de aplicar esa cancelación, si se demuestra que fue producto o la adquisición del huachicol, ¿aplicará también los mismos criterios hacia las estaciones de Pemex o ahí se salva? Formalmente tal y como está la norma, que ese es el artículo 56 de la reformado de la ley de hidrocarburos, cualquier participante del sector se hace acreedor a que le cancelen su permiso si los hidrocarburos los adquiere de manera ilícita. Eso les toca a todos los participantes. Hay que recordar que desde 2013 con la reforma energética, Pemex es un participante más en el mercado de venta de gasolinas y de otros hidrocarburos en nuestro país, junto con las empresas privadas. Entonces, suponemos que Petróleos Mexicanos también podría ser sancionado en caso de que una de sus gasolineras fuera encontrado cometiendo este ilícito. Sí, digo, no vaya a ser como las tarjetas rosas, ¿verdad? Que a los contrarios sí, pero a los de casa no. Pero los propios no. Pero los propios no. Héctor, esto quiere decir que, bueno, pues se le quiere, ya lo habíamos comentado, pero bueno, ratificando, se le quiere dar la hegemonía otra vez a Pemex, el control absoluto del manejo de los hidrocarburos en ese sentido, y bueno, pero gracias a estos amparos esperemos pues no ocurra y esperar esa resolución al final de que se resuelvan todos los amparos, ¿no? Bueno, estamos regresando a una triste época del país del control absoluto de la economía, que nada benefició a nuestro país. Ya veremos la inflación que se desata, o sea, los que vivimos el país en la época de Echeverría y López Portillo, sabemos todo lo que ocasionó estas políticas nacionales que no nos llevan a nada. Y fíjate que una de las reformas que hacen a esta ley de hidrocarburos pretenden controlar delitos, pero como que ni siquiera conocen las leyes o no las leen, porque muchas de las conductas que están sancionando ya estaban en la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, y los otros estaban en el Código Penal. Pero no es el tema de los delitos, no es evitar el contrabando. Bueno, el presidente nos dejó sin gasolina mucho tiempo, que iba a controlar el huachicol y nunca lo controló. Ahora dicen que esto es para controlar hasta el contrabando de gasolinas, y que si el Estado no tiene la rectoría de la situación energética, imperará el contrabando, porque tiene que ser a través de Pemex todo. A ver, espérame.
Yo tengo años viendo que dicen que van a controlar el huachicol y en algún lado se vende la gasolina robada. Las gasolineras tienen una serie de controles cada día más rígidos, tienen que tener un control de inventarios electrónico, que es muy difícil ya de violar, tienen encima la Profeco, hay una serie de controles que ya tenían y que ahora pretendían pasar por ello, pero para el efecto de devolverle esa rectoría económica al Estado y de plano desaparecer las gasolineras del sector privado. Es un cambio de reglas que lo único que genera es inseguridad jurídica en el país. O sea, a mí me invitaron, imagínate tú inversionista extranjero, X marca de gasolina. A mí me invitaron a México hace 6 años con unas condiciones. Ya invertí un montón de millones de dólares. Estoy construyendo plantas de almacenaje de gasolina en tal pueblo. Voy a tener ahí mis plantas porque traigo ya un gasoducto que viene desde Texas para mi gasolina. Y de la noche a la mañana te salen con todas estas reglas que inclusive prácticamente sin fundamento van a poder intervenir tu negocio en aras de decir, es que el combustible es del Estado y como es una situación de carácter de seguridad nacional, te puedo dejar sin gasolina porque la ocupamos nosotros. Entonces, creo que la suspensión del juez Juan Pablo Gómez Fierro es adecuada. Se tiene que resolver, como él mismo lo dice, el hecho de fortalecer a Pemex y a sus empresas productivas para que se conviertan en palanca del desarrollo nacional no puede ser justificación para que se desconozca el contenido de la Constitución. Seco, dirigido a la cabeza. No podemos estar violando la Constitución por los sueños y fumadas de Andrés Manuel. Esto, obviamente, les pregunto, ¿tendrá o implicará algún impacto ahora que se acercan ya las elecciones? Yo creo que sí, perdón, Surya. Yo creo que la gente está dando cuenta del loco que tenemos en la presidencia y que tenemos que equilibrar ese afán desmedido de nacionalizar, de expropiar, de controlar todo, de acabar con las instituciones que a México tanto le han costado, y que exista un equilibrio razonable y de negociación. O sea, yo no quiero que quiten al presidente, pero sí que haya un Congreso que pueda obligarlo a que se siente a negociar por el bien del país las mejores decisiones y no que todo lo que se le ocurre lo haga, topen lo que tope y cuesten lo que cueste. El mejor ejemplo es el aeropuerto, la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, que ahora resulta que hasta la Auditoría Superior, que tanto criticaron y hasta le pidieron la cabeza al auditor que dijo lo que había costado, pues también se quedó corto porque va a costar mucho más de lo que reveló la Auditoría Superior de la Federación. Esos son los berrinches que hay que tratar de controlar, como a través del voto a favor de la oposición para que no tenga mayoría Andrés Manuel en el Congreso. Perdón, Suri. No, está bien, Héctor. La verdad es que yo creo que en específico estos temas jurídicos y todo el intríngulis que significan los amparos, las suspensiones provisionales, luego las definitivas, no tienen ningún impacto porque, bueno, estos son, digamos, temas que se manejan de manera más especializada, que sí, en la prensa lo tratamos con análisis, lo tratamos de explicar en peras y manzanas para que las personas no tienen ninguna necesidad de saber de derecho, pues, digamos, estén enterados, pero yo creo que en este aspecto no tiene un impacto directo en la población o en los votantes. Lo que sí es que forma parte, por supuesto, del discurso que han retomado candidatos de la oposición para expresar pues todas las arbitrariedades e inconstitucionalidades que ha venido cometiendo el presidente López Obrador y su bancada en el Congreso. Entonces, al final de cuentas, podrá tener un impacto, pero digamos que indirecto a partir de los discursos y a las propuestas de los candidatos de oposición, por supuesto, pero ya en detalle que las personas estén enteradas y conozcan las resoluciones de los amparos y cosas de ese tipo, pues más bien eso ya es tema de quienes nos dedicamos a eso y estamos interesados en saber específicamente cómo le responde otro poder, que es el Poder Judicial,
ante la embestida de inconstitucionalidades que se vienen cometiendo en esta administración. Pues seguro será tema de análisis en los futuros programas y contenidos del Timbre, porque pues todavía le falta un poquito a este tema de pues estas suspensiones contra la ley de hidrocarburos. Bueno, pero también hay otros temas en el ámbito local, los invito a que participemos un poquito. El fin de semana hubo pues un debate entre los candidatos a la alcaldía de Zapopan y bueno, pues ¿cómo lo vieron? La verdad que es más de lo mismo. A mí no me gustó el debate simplemente porque se la pasaron acusándose unos a otros, ¿no? Fueron pocas las propuestas que tuvieron oportunidad de expresar. Me llamó la atención lo que dijo María Gómez Rueda, la candidata de Hagamos, que habló de cuestiones de género, que mencionó el desprecio que tiene el presidente López Obrador por las mujeres, a quienes nos ha dicho hasta infiltradas, vendidas a la derecha, y cómo ha denostado a todo el movimiento feminista López Obrador. También se lo recordó por las acusaciones que hay de algunos miembros del equipo del partido o del movimiento que al inicio inició Kumamoto, algunas acusaciones que hay por ahí de cuestiones de género, pero en general, digamos, eso podría ser lo destacable. En general, me parece que los candidatos, no solo en Zapopan, en todo el país, están perdiendo el tiempo en acusarse, y lo cierto es de que la ciudadanía no encuentra y no encontramos, me incluyo, propuestas reales y específicas de parte de la oposición. Es cierto que independientemente de eso, se requiere que votar por la oposición para que Morena no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados, pero aún así necesitamos personas calificadas que tengan la entereza y la capacitación al llegar a la Cámara de Diputados, para que, bueno, sean y participen a través de propuestas, no solo con la pura oposición a lo que a las iniciativas que presenta el presidente Morena. O sea, se requiere que haya una contraparte proponiendo cosas que sean distintas, o incluso que tratar de revertir los cambios legislativos que hasta ahora no han sido nada positivos en lo que va de la administración de López Obrador, y eso hasta ahora yo no lo he encontrado. Héctor. Sí, fíjate que fue buena la participación en el debate, pésimo el formato. Me gustó mucho cómo se cerró esta chica, María Gómez Rueda, porque un día o dos antes, tanto el candidato de Morena por Zapopan como el de Guadalajara habían tratado de sorprender a los taxistas con una promesa que ellos no pueden cumplir, y que es la tónica de los diferentes candidatos a la presidencia municipales, que creen que pueden legislar en todo a nivel federal, estatal, desconociendo que las facultades de un presidente municipal son muy limitadas. Entonces les habían prometido a los taxistas que de llegar y que votaran por ellos para que lleguen, desaparecerían a las plataformas de taxis privados. Y ella les dijo, Uber sí, Morena no. Entonces estuvo muy bueno ese detalle. Pero fíjate que independientemente de las críticas que hicieron, yo creo que volvió a ganar Juan José Fran del debate. Como buen puntero, no se enganchó, no respondió a ataques, no les hizo caso, los dejó rodar ahí con todas las acusaciones que hicieron, y acusaciones totalmente improcedentes. Ahí ahora Alberto Uribe no le entró tanto a los golpes, mandó a sus esbirros, a los partidos satélites de Morena a atacar, y entonces la guerra sucia la hizo Ramón Reyes García del PES y mi amigo Polo Leal, que andaba perdido, de redes sociales morenistas. Ramón Reyes trató de involucrar otra vez con una historia vieja que ya todo el mundo conoce, que sabe que el señor Fran Lleno estuvo en los Otates, pero insistió durante todo el debate queriendo dejar la imagen de que, bueno, ya además le faltó decir que el que había disparado había sido el candidato
de Movimiento Ciudadano a la presidencia de Zapopan. Y en el caso de Polo Leal, me da pena, porque la verdad salió con una acusación totalmente tonta, que qué bueno que Juan José ni le contestó, diciendo que le había dado la concesión de la basura a sus familiares. Me puse a investigar por simple curiosidad, porque ese asunto lo vimos en el Consejo Ciudadano de Control de Zapopan, y efectivamente se le dio a una persona de origen libanés, nacido en México, mexicano, que se apellida Jaguar Sarkis, no se apellida ni Frangé ni Sade. Fue una obra licitada, pasó por comité, y el tema es muy sencillo. Fue una decisión sabia que tomó el ayuntamiento de Zapopan, porque había que hacer viajes de los carros de basura del sur de la ciudad hasta Picachos. El viaje les lleva 3-4 horas, entonces ya no regresaban los camiones a volver a cargar más basura en el municipio. Entonces se licitó una planta de transferencia. Los camiones de la basura, de recolección de basura, que sigue siendo municipal a pesar de la acusación que hagan, esa basura sigue recogiéndola los camiones de basura del municipio, excepto algunas colonias que los vecinos por metiches han comprado sus propios camiones, que bueno que sustituyen al municipio y lo ayudan. Siguen recogiendo en el municipio y la basura se lleva a esa planta de transferencia. Esa planta de transferencia tiene unas super góndolas donde llega la basura, se carga y se lleva en una gondolota grandísima lo de muchos camiones. Entonces los camiones siguen haciendo el servicio público de recolección de basura y es un contrato de una planta de transferencia donde el dueño, el representante legal de la sociedad, no es pariente cercano a Juan José Frangé. Es como un SADE, es como si dijéramos un González en Tepa o en los Altos de Jalisco, pues todos son parientes, y más aquellas familias que México invitó, aceptó y aquí hicieron su fortuna, de origen libanés. Entonces eso de que era una asignación directa a un pariente de Frangé es falso. Y por el otro lado, el que hemos perdido, el que ya no lo vemos que carbure, está muy desesperado por su tercer lugar y muy abajo de los dos punteros, es a Kumamoto. Ya entendimos que la gente votó por aquel proyecto político del muchacho independiente, que ahora no tiene nada que ofrecer al adoptar ya un partido político donde no ha habido transparencia en qué pasó con aquellas acusaciones que se le hicieron de todos sus colaboradores, y tan es así que ahora sale por ahí en una manta que le mandan junto con un regalito a través del Instituto Nacional del Elector, que le dice que lo que hizo en Tepa no se olvida al pedófilo de Kumamoto. Y muy triste, no es válido que manden este tipo de mensajes, y menos con una cabeza de puerco, mejor no lo hubieran mandado para preparar tacos. Pero muy triste que Kumamoto, sin una sola prueba, y esto lo decimos los abogados, que dice que el que afirma tiene que probar. Y de inmediatamente lo que hace es tratar de atacar al puntero, culpar al puntero, decir que es un ataque de buen ciudadano. Y todos los que conocemos a Frangé, los que conocemos su vida profesional, el desempeño en Coparmex y todo, sabemos que es imposible que haya hecho esto. Y menos es una gente que del sector privado, exitoso en sus negocios, que lo conocimos durante la presidencia de Coparmex y mucho antes, y sería incapaz de hacer una amenaza, y menos un muchacho que va en tercer lugar. O sea, ¿qué caso tiene? También Kumamoto acusó a Frangé de haber bajado el presupuesto de la comisaría, también lo revisé, es falso. El que bajó recursos al municipio de Zapopan fue el gobierno de Morena, porque le quitó participaciones. Sin embargo, si ves la partida 1000, que es de seguridad, que son nóminas y todo lo demás, se incrementó en una cantidad muy razonable y considerable el gasto de comisaría en Zapopan para seguridad. Entonces, esas afirmaciones que hace Kumamoto, lo único que demuestran es
primero, que no saben ni leer un presupuesto. Hay un curso muy bueno, hay que recomendárselo al UNAM de cómo leer el presupuesto y es gratis. Hay que entender las políticas transversales de seguridad y por el otro lado hace una serie de promesas, y no nada más él, varios candidatos, de cosas que son competencia de otros poderes o que es imposible cumplir lo que prometen porque el presupuesto no da, la cobija de los municipios es muy corta. Recordemos que desde que llegó Andrés Manuel les dejó de dar recursos a los municipios, entonces ahí se acabó los recursos federales en gran parte y no pueden estirar la cobija lo más que se puede para todos los programas, así como prometen nuestros políticos con varita mágica. Perdón, Surya, ya me comí mucho tiempo. No hay problema. Y esto es una constante, ¿no? El prometer cosas que pues están fuera de su campo de competencia, ¿no? Tanto los diputados han hecho cosas que han dicho o han prometido cosas que no están en su haber, como también en los municipios, los que son candidatos a municipios, también han prometido cosas que no pueden hacer sin previa gestión a las autoridades federales, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que nos están mostrando. El que sí se vio bien perdido, realmente perdido, digo, yo creo que más que Kumamoto, es el candidato del PRD, ¿no? Sí, en general yo sí te quería comentar algo de Kumamoto, no por su desempeño en el debate ni por sus propuestas, que prácticamente está completamente desdibujado. Creo que él sí debería hacer una profunda reflexión acerca de que, bueno, él ganó un distrito, el distrito 10 en Zapopan, para diputado local, y pues el distrito 10 no es Jalisco, y el distrito 10 tampoco es Zapopan. Entonces, tan no es Jalisco que perdió para el Senado, ¿no? Incumpliendo lo que él mismo había dicho, que él no iba a ser como otros políticos y que iba a cumplir todo su periodo como diputado local, cosa que no hizo y después tuvo que disculparse por incumplir su propia promesa o palabra. Prácticamente pues ahora está completamente desdibujado porque también las condiciones y el contexto político con el triunfo de Andrés Manuel en 2018 cambiaron por completo. Entonces, creo que él sí debería de repensar su proyecto con este nuevo partido político. Y claro, bueno, yo sí me solidarizo con él con respecto a este tipo de amenazas. Es muy lamentable lo que es una amenaza abierta, una amenaza a su vida, el hecho de que le hayan puesto esa cabeza de cerdo ahí, que viniera su nombre. Eso todos lo debemos de reprochar. La autoridad estatal y federal deben de proporcionarle seguridad. Ahora, muy lamentable, como dice Héctor, que él inmediatamente esté tratando de culpar a Movimiento Ciudadano y a su candidato a la presidencia de Zapopan, como los responsables de eso. Y la verdad es de que es muy fácil decir a quién le beneficia que Kumamoto le considere que los responsables son Movimiento Ciudadano, pues le beneficia a Morena. Así es de que por ahí hay que investigar específicamente y también, bueno, reiterarle a Kumamoto que, bueno, esto se reprueba, pero evidentemente también hay que ser responsables con nuestros dichos y no puedes culpar a una persona o responsabilizar a todo un partido o al candidato Zapopan por Movimiento Ciudadano de ese hecho, porque al final de cuentas, pues como dice Héctor, pues hay que probarlo, ¿no? Entonces dices, alguien es responsable, bueno, pues presenta las pruebas. Ahora, las autoridades deben de investigarlo y, por supuesto, ante que eso significa una amenaza, debe de tener y reforzarse su protección independientemente de en qué lugar vaya en las encuestas. O sea, esta campaña en todo el país ha sido muy violenta, ha habido más de 80 homicidios en contra de candidatos, la mayoría son de oposición a cada uno de los partidos que están gobernando en sus estados, es decir, no quiere decir que todos los que hayan sido privados de la vida son opositores a Morena, ¿no? En algunos son opositores al PRI, porque ahí gobierna el PRI y cosas de ese tipo.
Entonces sí, hay que preocuparnos porque este tipo de amenazas lleguen a Jalisco, de por sí con el asunto de la seguridad que no está nada bien. Entonces, sí, en mi caso yo sí me solidarizo con Kumamoto porque este tipo de cosas no deben de suceder, pero también es reprobable que él esté culpando a Movimiento Ciudadano y a su candidato a la presidencia municipal de Zapopan como responsables de este hecho tan reprobable. Entonces, también hay que decirle que hay que medir las palabras y si se tiene alguna prueba, pues que las presente ante la fiscalía y que haga su denuncia de hechos con las pruebas respectivas y ya las autoridades tendrán que decidir lo procedente. Pero fíjate, Surya, en sus denuncias que va y presenta por delitos electorales y amenaza a su persona, dice que las basa en las pruebas de una campaña enfocada a la desinformación masiva, la propagación de mentiras y la amenaza directa. Pues esas no son pruebas, esos son un dicho político con el objeto de llevar agua a su molino. Es más, yo me iría por el camino del autoatentado para tirarse al suelo y que la gente se fije en él y aumentar su posibilidad de que voten por él. Está muy triste el tema y digo, hay que solidarizarnos si es un atentado real, una amenaza real, pero no se vale que amenace a ningún otro contendiente. Y el que ha estado muy calladito es Uribe, porque Uribe trae mucha cola que le pisen, no él. Pero lamentablemente él llega por una imposición a Zapopan como candidato de Morena de Marcelo Ebrard, y quien lo propone pues está quemadísimo ahorita con lo de la línea 12 del metro. Entonces ha de decir Uribe, mejor ni le hago mucho ruido porque luego me van a empezar a involucrar con mi padrino que me pone ahí de candidato y me van a pegar muy duro. Y por eso mejor ni saca más que poquito la cabeza. Pues es muy lamentable todo esto de las amenazas y, bueno, incluso los atentados ya en contra de la vida de algunos candidatos es muy grave. De hecho, al inicio de las campañas aquí en Jalisco se propuso hacer una mesa de seguridad para los propios candidatos, cosa que el gobierno pues hizo prácticamente caso omiso. Y bueno, también la noche de ayer se está informando que también el candidato al distrito 11, Martín López Cedillo, pues de redes sociales progresistas, también tuvo un intento de agresión y amenazas. Entonces son cosas que pues, no debieran de pasar, ya lo dijiste tú, Surya, no debieran de pasar, pero bueno, lamentablemente están ocurriendo y no solamente en Jalisco, sino en muchos puntos de nuestro país. Con eso nos despedimos. Gracias, Surya, gracias, Héctor. Yo le espero a usted el próximo viernes y que tengan un resto de semana formidable. Hasta entonces.